9:54 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, hemos visto esta mañana esa noticia clave, ver esas filtraciones del Pentágono que dice la BBC que está ya intentando corroborar el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno norteamericano, y que señalan dos cuestiones clave. Una, que estamos muy cerca de que estamos por encima del alambre y a punto de caernos, y que en 2022, es decir, hace unos meses, en vez de en septiembre, un avión británico estuvo a punto de ser abatido, algo que se ha conocido en estas filtraciones. Y el otro punto es que la defensa de Ucrania es más débil de lo que se esperaba, y en esa filtración ha puesto en una situación muy complicada a Zelensky, a Ucrania, sobre todo viendo cómo, dicen esas filtraciones, entre mediados de abril y mayo podrían quedarse sin defensas antiaéreas. Es decir, ahora entendemos que Zelensky pidiera más y más y más y más artillería y que pidiera los aviones, los caza, a Estados Unidos. ¿Cómo ves el movimiento de las filtraciones de esta mañana, Lorenzo? Se están produciendo además filtraciones a una velocidad de vértigo y prácticamente coincidiendo, prácticamente, no coincidiendo, pero sí horas después de que se produjera aquella famosa visita de Xi Jinping a Putin y luego pues la posterior de Macron también a China, ¿no? Vemos un cambio de posicionamiento de Occidente. Occidente tiene que prepararse para lo que es el fin de la guerra en Ucrania. No sé si continuará luego en los próximos años a otro nivel, pero Occidente se tiene que preparar y para ello pues hay que primero pues manipular un poco a la opinión pública, moldearla para que vaya aceptando y vaya admitiendo, comulgar con ruedas de molino, cuando hasta hace 3 días nos estaban diciendo que Ucrania estaba ganando indudablemente una guerra, que nosotros sabemos que esto no era así y lo hemos denunciado, ¿no? Ahora hay que ir filtrando documentos y se filtran documentos seguramente ya manipulados por parte de Occidente para luego poder salir públicamente y decir que esos documentos están manipulados y echarle la culpa al enemigo. Quizás la filtración más relevante, aunque estas dos son muy importantes y vamos a ir viendo en las próximas horas cómo van evolucionando, es la que se produce con aquellos famosos papeles de Ucrania que se han filtrado también hace poquito. Hacía referencia al tema de las unidades y al tema de los fallecidos. New York Times publica un intento, yo creo, de hacer un anti-cover up, es decir, hacer una operación en la cual pues, se manipule el mensaje previamente manipulado. Se publican o se filtran una serie de documentos clasificados, se han compartido en las redes sociales. Yo te recomiendo que no los pongas en pantalla porque es posible que haya problemas en las emisiones, así lo ha dicho el Pentágono. Son documentos que no quieren que se conozcan, a pesar de que, como decía Elon Musk en las últimas horas, cuando se produce una filtración de este tipo, prácticamente todo el mundo tiene acceso a esos papeles. En concreto son 4 imágenes las que se ven con unos papeles doblados que al abrirlos pues comprobamos que son documentos de la inteligencia de Estados Unidos. El New York Times hace un artículo diciendo que estos documentos son manipulados y que no son iguales que los originales, sin mostrar los documentos originales, lo cual no me digas que no es maravilloso, ¿no? Y dice, bueno, si ha habido algún tipo de manipulación, muestren ustedes los originales. Dicen, no, es que los originales no los podemos mostrar por situación o para defender la seguridad nacional, ¿no? En realidad estos documentos lo que muestran, entre otras cosas, es en primer lugar que van a seguir produciéndose el envío de armamento a Ucrania, que hay un plan que se llama, un plan de la OTAN, un ejercicio de la OTAN que se llama Defender 2023 y que va a intentar ser utilizado como caballo de Troya para intentar pegar la traca final y enviar todo el armamento que quede en los arsenales, que quedan bastante pocos, y sobre todo una cifra, que es la cifra clave aquí, por la que hay que ir preparando al personal, como decía antes, y es que ahora mismo las pérdidas ucranianas y rusas tienen una relación de 4-1, es decir, por cada 4 fallecidos ucranianos muere un ruso, lo cual, pues evidentemente, dinamita todo el mensaje oficial, ¿no? Según este documento, habrían muerto unos 70.000, un poquito más de 70.000 soldados ucranianos en combate. Esta cifra, si te fijas, se va acercando poco a poco a aquella que dio Ursula von der Leyen cuando habló en aquella rueda de prensa de los 100.000 muertos en combate, que luego salió su departamento de prensa a decir que en realidad se había equivocado en las cifras. Precisamente estaríamos un poco en esas líneas. Y bueno, pues el documento también lo que manifiesta es que la OTAN está dispuesta a seguir enviando armamento con independencia de lo que pueda ocurrir en Bakhmut o en otras de las batallas claves que se produzcan, ¿no? Vamos a ir viendo filtraciones de este tipo. El tema del avión británico era muy importante. El tema de Chatham House, que comentabas también a primera hora de esta mañana, también es relevante. Chatham House, para el que no lo sepa, es el equivalente al Consejo de Relaciones Exteriores en Reino Unido, es decir, un organismo globalista por antonomasia, hermano de la Comisión Trilateral, y fundamentalmente son los responsables de que se hayan realizado bombardeos de poblaciones civiles a lo largo y ancho del planeta durante los últimos 50 años. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso cuando analizamos la situación, ¿no? Filtraciones sobre uso de armamento no nuclear también se va a producir. De hecho, en la conversación que tiene Macron con Xi Jinping hablan de eso, y el propio Macron es el que dice, oye, vamos a relajar un poco el nivel. Si te fijas, todo este tipo de filtraciones, todo este tipo de calentar la olla,
Asia vienen siempre de medios anglosajones. Vemos cómo Europa se va desmarcando un poquito de esto y Reino Unido y Estados Unidos se van a quedar solos un poco en esta pelea. Por eso no es casual que se hable de un avión británico y no se hable de un avión francés o de un avión alemán, José Antonio. Vamos a ir viendo durante el día cómo van avanzando estas filtraciones de documentos que va a marcarnos la agenda. También está marcando la agenda 2030. Contábamos este fin de semana que una entrevista en The Independent, Jamie Dimon se salía o se le escapó o lo quiso decir, porque lo quiere empezar a poner encima de la mesa, que para llegar a esa soga verde que tú nos comentas siempre sobre la Agenda 2030 para el cambio climático, hay que iniciarse una serie de expropiaciones a lo largo de todo el mundo para instalar en esas expropiaciones y tener buenos terrenos y grandes, es decir, los nuevos terratenientes son los de la Agenda 2030 para poder instalar tanto eólica como solar en esos terrenos. Yo les decía esta mañana a Jamie Dimon y a los de la Agenda 2030 que empiecen por Bill Gates, que lo tienen fácil, que ahí tienen ya a un terrateniente para empezar a expropiarle y que lo vamos a disfrutar todos. Bueno, Empieza a expropiarle. a lo mejor ese era el plan desde el principio. Todo habrá que ver el justiprecio de esa expropiación, ¿no? A ver si le pagan lo mismo por hectárea que al pobre granjero, ¿verdad? Que lo tengan allí luego perdido, sin agua y prácticamente sin posibilidad de salir adelante, ¿no? Esa es un poco la gran cuestión. Yo te he escuchado esta mañana y la verdad es que me recordaba mucho a algunos de los programas que hemos hecho con César Vidal en el Gran Reseteo, en el cual pues hemos hablado un poco de esto. En realidad es peor de lo que planteas, porque no es que lo comente en una entrevista con The Independent, sino que en la carta esa famosa de analistas o que envía inversores en su carta anual, en su epístola anual, Jamie Dimon, que hace unas semanas, bueno, unos días, ¿no? Durante Semana Santa hemos conocido un poco su contenido y aquí lo comentaba un poco con Eva la pasada semana, con Eva Villanueva, y nos centramos mucho en la existencia de una crisis bancaria que iba a permanecer durante muchos años. Ese ha sido el gran titular, pero dentro de esa carta también habla de esto que estás apuntando aquí. Es importante que la gente entienda que no estamos hablando de privatizar recursos naturales para supuestamente mejorar su gestión. Esto lo defienden algunas escuelas liberales, se puede estar más o menos de acuerdo. Estamos hablando de un plan liderado por el sector financiero. Es importante también que tengamos esto en cuenta. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, es uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto y luego han seguido buena parte de los bancos de Wall Street. Tendríamos a la Citi y a Wall Street con un plan hablado por el Foro Económico Mundial y también por otros organismos supranacionales para expropiar los recursos naturales ayudados por políticos en un proceso de privatización digital. Y en este caso, digital no es que sea tecnológico, sino que es a dedo. Es decir, es digital dándole a amiguetes los terrenos, dándole a amiguetes esas concesiones para luego cobrarnos a los demás por el uso de esos bienes naturales, bien en forma de que se ponga un molino, se ponga un panel solar y esa energía la tengamos que pagar sin que nos descuenten, pues si es un terreno público, lo que correspondería, porque ese terreno es nuestro y sin que se le pague a la persona que tenga ese terreno el justiprecio necesario, ¿no? Igual que hemos visto en algunas películas o en algunas series, en alguna hora muy de moda, incluso la que ganó los Goya, ¿no? Se hablaba un poco en un pueblo de Galicia de lo de poner los molinos y que había un vecino que no quería y como no quería un vecino, pues al final se monta la mundial. No quiero hacer spoiler, pero la idea es esa, es poder expropiar con unas leyes que serán distintas, pero una evolución de las que tenemos ahora. En este contexto, aquí tenemos a la Fundación Rockefeller y a la Bolsa de Nueva York, a Wall Street, que crearon hace ya tiempo unos activos, de los cuales ya he hablado aquí en alguna ocasión, que se llaman los NAC, que son los activos financieros naturales, que están destinados, aunque oficialmente dicen a preservar y restaurar los activos naturales, que en última instancia sustancian la capacidad de que haya vida en la Tierra, nos dicen, y por lo tanto, como los seres humanos no somos capaces de manejar esto, ellos sí saben, porque son las élites globalistas, y entonces van a crear corporaciones especializadas que tendrán derechos sobre los servicios ecosistémicos, nos dicen ellos, producidos en una parcela determinada de tierra, servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia. Todas las medidas que vamos a ir viendo de supuesta lucha contra el cambio climático, de manipulación y de modificación de los patrones de consumo, ahorro e inversión en función de esa falsa lucha contra el cambio climático, pues va a tener una serie de consecuencias en la economía, como estás comentando, y esta es una de ellas. Es importante que entendamos que los verdaderos ecologistas rechazan todo esto, porque ellos se han dado cuenta ya hace mucho tiempo que en realidad a la naturaleza, en el momento en el que lo que hagamos será el ser humano, nos dicen,
que es el responsable de todos los males de la naturaleza. Y dicen, y entonces la solución que es que el ser humano empiece a gestionar más parte de la naturaleza, ¿no? La paradoja es esa, habría que hacer justo lo contrario, habría que dejar, ¿no? Que esos ecosistemas se desarrollen en libertad, pero no se va a hacer. Y lo tenemos en el caso del mar, en el caso de las costas y en el caso de los ecosistemas, y también lo tendremos en las grandes tierras, en los grandes terrenos que existan en muchos países. Me temo que en Estados Unidos lo van a llevar, lo van a tener un poco complicado, pero ya Jamie Dimon y sus amigos empiezan a hablar de esto. Es fundamental que entendamos que esto es lo más antiecologista del mundo. Supone negar que los ecosistemas y comunidades biológicas tengan derecho a existir de forma libre e independiente, que en teoría sería lo que deberían defender, ¿no? Vamos a ver mucho más de esto y hay que estar atentos porque esto es una soga verde, como bien dices, la cual pretenden que nos ahorquemos nosotros mismos, es decir, que vayamos voluntariamente a ese cadalso, José Antonio. Hemos visto la visita de Macron y von der Leyen, esas palabras de Macron en Les Ecos, que han ido para intentar ponerle la cara roja a Xi Jinping y se han vuelto con la cara no colorada, sino prácticamente negra, directamente, después de ver cómo además en Les Ecos decía Macron que hay que intentar el vasallaje, en un claro mensaje que parecía mandado directamente por Xi Jinping, tienes que decir que sois independientes de Estados Unidos. Parecía Le muy leyeron, claro. Pero ahora la fotografía nos queda en que ya ha ido von der Leyen, ya ha ido Macron, es decir, han ido los líderes europeos, ha ido Sánchez incluso, y Blinken y Biden. ¿Cuándo van a ir Biden y Blinken, sobre todo con la tensión que hay ahora mismo en Taiwán? Blinken no va a ir. A Biden ahora mismo no le cogen el teléfono ni en Arabia Saudí ni en China. Están rotas todas las líneas de comunicación y todos los puentes desde el famoso incidente con el globo espía, ¿no? Dijimos nosotros aquí también, en el programa que hice con Eva la semana pasada, que a Macron le iban a leer la cartilla y que a von der Leyen también. Y que Macron iba a hacer de poli bueno y que von der Leyen iba a hacer de poli mala. Y así fue. Los 4 mensajes fundamentales de Macron son: Europa debe resistir a la presión para dejar de convertirse en seguidor a Estados Unidos, un mensaje que supone un giro de 180 grados respecto a lo que se decía justo antes de este viaje, que Europa debe reducir su dependencia del dólar, algo que también ha pasado un poco desapercibido, pero que en este contexto de los BRICS y de esa alianza, ¿no? Para potenciar el yuan en la ruta de la seda es evidente que es muy importante. Acabáis de hablar además con una lista que explicaba muy bien cuáles son las consecuencias de todo esto. Luego, que el gran riesgo al que se enfrenta Europa es quedar atrapada en una crisis que no es nuestra. Mucha gente ha interpretado esto como si estuviera hablando de Ucrania. No estaba hablando de Ucrania, estaba hablando de Taiwán. De hecho, según se va Macron, empiezan las maniobras militares de China en Taiwán y el departamento de prensa de presidencia galo ha dado las gracias a los chinos por no empezar cuando Macron estaba allí. Porque si no, imagínate el papelón, ¿no? Allí Macron sentado en aquella mesa grande, que supongo que has visto la imagen, en esa mesa en la cual están Úrsula y Macron. Desde luego, si tenía alguno el COVID, no se lo han contagiado entre ellos, porque había realmente muchos metros de distancia entre unos y otros, ¿no? Y luego el concepto ese de autonomía estratégica para Europa, que vamos a ver cómo Macron empieza a hablar de él, pero que Scholz no quiere hablar de él. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el nuevo líder europeo sería Francia y no Alemania. De hecho, cuando ha vuelto Macron, ha planteado o han filtrado a los medios franceses que la idea es que se convierta Francia en una superpotencia. Ya no estamos hablando de una Europa, sino de una superpotencia francesa, ¿no? Lo que planteabas de Biden también es muy importante. Se produce ese viaje de la presidenta de Taiwán, de Tsai Ing-wen, a varios países de América, y dentro de esa gira pues llega a California y se reúne con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que yo creo que le ha hecho un flaco favor también a su partido, porque ya me dirás, este hombre se podría haber ahorrado todo eso. Pasa por California, se reúne allí la presidenta y entonces China empieza sus maniobras. Y Blinken, justo en ese momento, estaba intentando volver a viajar a China, porque claro, a Blinken le han comido la tostada después del viaje de Xi Jinping a Rusia. Se ha dado cuenta Blinken que realmente se han quedado fuera de juego, que es muy posible que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia sea avalado por China y de alguna manera también respaldado por la Unión Europea. Y entonces Blinken ha ido a hablar con los chinos y les ha dicho: oye, a ver cómo repartimos el pastel, porque yo también quiero mi parte, ¿no? Entonces, el problema es que China ha congelado los contactos de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. La administración Biden está tratando de programar una llamada, ya no la visita, sino una llamada, programarla entre Biden y Xi Jinping, y le han dicho que naranjas de la China, nunca mejor dicho, ¿no? Todo esto, pues en un contexto evidente de interés por parte de Estados Unidos de tender puentes, aunque sea básicamente para intentar gestionar el día después, porque ahora estamos en la gestión del día después, como te planteaba antes, ¿no? Y luego lo de von der Leyen a mí me ha parecido de aurora boreal, porque termina la reunión, sale en rueda de prensa y dice: oiga, es que no hay derecho
de que China no deje a las empresas europeas trabajar aquí en igualdad de condiciones. Dice, oiga, es que usted está dejando a las empresas chinas trabajar en igualdad de condiciones en Europa. Dice, no, es que hay prácticas desleales. Dice, pero vamos a ver, el CNI español trabaja desde el día 1 de la pandemia para evitar que grandes multinacionales chinas se instauren en el sistema energético español. Y esto tú lo sabes, yo lo sé, lo hemos contado aquí muchas veces. El decreto antiopas está elaborado para esto. En Francia hay normativas similares, en Alemania hay normativas similares. Estamos en una guerra comercial a todos los niveles. Es decir, si hay alguien que ahora esté defendiendo la apertura de fronteras es China porque tiene ventaja competitiva. Y es Europa la que está estableciendo barreras, con lo cual ese tipo de discurso, yo de verdad, no sé si se lo cree ella, pero si se lo cree ella, entonces yo le recomendaría pues que vaya un especialista, ¿no? Que no creo que tenga problemas para pagarlo, ¿no? Entre ella y el marido creo que se levantan una buena morterada todos los meses. José Antonio. Otro punto clave que llama la atención, Lorenzo, es cómo Alemania estaría intentando recuperar Nord Stream. Esto se queda un poco raro en toda la fotografía actual, ¿no? Que Alemania quiera recuperar después del sabotaje que hubo en Nord Stream. A ver, aquí hay una diferencia entre Nord Stream 1 y 2, ¿no? Las aseguradoras alemanas Allianz y Munich Re ya han renovado la cobertura del gasoducto Nord Stream 1. Cuando te planteaba este tema hace unas horas era un rumor, pero no, ya podemos asegurarlo porque lo cuenta Reuters citando 5 fuentes, con lo cual pues yo no pongo en tela de juicio esto, lo cual indica que no se ha descartado su reactivación tras ese atentado que destruyó parte de la infraestructura. Recordemos que Nord Stream 1 era el que funcionaba, el que estaba funcionando. Nord Stream 2, el día 22 de febrero, el canciller Olaf Scholz dice que no certifica su apertura y entonces se inician una serie de movimientos que al final pues motivan o participan en la motivación de esa intervención rusa en Ucrania, ¿no? Pero todo esto se produce antes de esa intervención. La clave de todo esto es que el gobierno alemán ha contactado con las aseguradoras y está de acuerdo, a pesar de que lo niega, está de acuerdo en mantener esa puerta abierta, a pesar de que públicamente, como digo, dicen lo contrario. De hecho, lo único que el gobierno alemán dijo cuando se produjo el atentado es que no se podría reparar el gasoducto, algo que a muchos nos hizo plantear. Dice, oiga, pues no se dé usted tan prisa o tanta rapidez, no sea usted tan rápido en decir que no se puede recuperar. Primero analice quién ha sido, primero analice cuáles son los daños. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes no tienen interés en que se repare? ¿Qué pasa? ¿Que Alemania o el gobierno alemán se ha beneficiado de esa destrucción de la infraestructura porque así el pueblo, si le pide la reapertura para solucionar su crisis industrial, su crisis energética, pues pueden decir, es que ya está roto, es que ya está destruido, ¿no? De hecho, la propia Rusia desmintió al ejecutivo germano diciendo que sería costoso repararlo, pero factible. Entonces, la idea de todo esto es guardar un as en la manga, confiando en que en algún momento las relaciones entre Rusia y Alemania mejoren, lo cual, como dices, yo coincido contigo, aunque me parece un escenario pues bastante difícil o bastante que no es plausible, lo cual nos indica también que no se nos está contando toda la verdad, ¿no? Sobre lo que se está cociendo entre bambalinas. La importancia de esta infraestructura, sobre todo de que esté asegurada, es vital no solo para una eventual puesta en marcha, sino también para realizar las necesarias reparaciones. Es decir, se asegura primero para empezar a reparar. Hay voces políticas en Alemania que lo están reclamando. Michael Kressmeyer, que es el líder conservador de la región oriental de Sajonia, que ya sabes que ahí pues van un poco a su bola, ya declaró en enero que el gasoducto debería repararse, que Alemania debería conservar esa opción de volver a importar a través de él. Y esto contrasta un poco con las informaciones publicadas hace un mes apuntando a que los gasoductos submarinos de Nord Stream iban a ser sellados y que no había planes inmediatos para repararlos o reactivarlos, ¿no? Y luego tenemos el caso de Nord Stream 2, que lo que quiere el gobierno alemán es coger un tramo de ese Nord Stream 2 para utilizarlo en la infraestructura de regasificación para importar gas natural licuado que tienen en la costa de Lubmin, al noroeste de Alemania, que esto sí ha sido confirmado por el propio Ejecutivo germano, que confía en tener 6 plantas regasificadoras, ya no son 5, sino 6 flotantes a finales de este año. Necesitan parte de esos tubos, parte de esa infraestructura, una de ellas sería Nord Stream 2, la parte no dañada, entiendo que sería, y el problema es que para usar estos tramos hay que llegar a un acuerdo con el dueño. ¿Y quién es el dueño? El dueño es la empresa Nord Stream AG, que es propiedad al 100% de la rusa Gazprom y que está bajo la tutela de un tribunal suizo tras haber suspendido pagos. Con lo cual vamos a escuchar mucho hablar de Nord Stream. Seguramente nos intenten vender la idea de que va a ser reutilizado pero no destruido, un poco como pasó con el tema de España, ¿no? Con Marruecos y con ese gasoducto en Magreb, que nos lo cerraron y al final lo que estamos haciendo es enviar nosotros el gas a Marruecos a través del tubo que recibíamos antes el gas. No me digas que esto no da para una película de ciencia ficción, José Antonio. Sí, bastante. Toda la fotografía da para una película de ciencia ficción o de terror. Un último punto. Va cogiendo cada vez más terreno esas telecos, aquí en España Telefónica, que están poniendo en el punto de mira a Silicon Valley, y no precisamente a Silicon Valley Bank, sino
a Silicon Valley y a las tecnológicas por el uso de la red. ¿Hasta dónde se puede recrudecer la guerra de las tecnológicas de Estados Unidos aquí, en España y en Europa en general, en el pago de uso por la red? Porque si eso emergiera sería un gran cauce de ingresos para las telecos, pero pondría en una situación muy complicada precisamente esas telecos estadounidenses. Que están despidiendo además gente como si no hubiera un mañana, precisamente porque son las más afectadas por la subida de tipo de interés, igual que fueron las más beneficiadas por un entorno bajista de tipos de interés, junto con un proceso de digitalización masiva de la economía con motivo de la pandemia, con motivo también de las nuevas relaciones laborales, más gente trabajando en casa y todo ese cambio sociológico que estamos viviendo. Es fundamental aquí dos cosas, una la que dices del pago por uso y luego el tema de los impuestos también, porque se va a utilizar a las grandes de Silicon Valley en Europa como excusa para poner ese tipo mínimo fiscal a las empresas, a las multinacionales del 15%, con la idea de que no paguen impuestos en el país donde tienen sus sedes, sino en el país donde prestan sus servicios, aunque sean servicios digitales, que claro, es complicado decir hasta qué punto el que está haciendo uso de un servicio de una empresa de Silicon Valley desde su ordenador, desde su móvil, pues está realmente facultado el país para poder establecer una serie de impuestos o para poder plantear una política fiscal que castiga a estas empresas. ¿No? Ahora mismo tenemos a las tres gigantes europeas, que son Deutsche Telekom, Orange y Telefónica. José María Álvarez Pallete, el español, es uno de los primeros que se han puesto al frente, que están acusando fundamentalmente a cinco grandes multinacionales de Estados Unidos: Alphabet, que es Google, para que no lo sepa, Apple, Amazon, Netflix y Meta, Facebook, de copar más de la mitad del tráfico que pasa por sus redes sin abonar un euro. Dicen, no, oiga, es que ustedes al final está todo el mundo entrando en sus servicios, ustedes el canuto que tengo por donde va toda la red, oiga, ustedes me lo tienen prácticamente pues en más del 50% copado sin abonar un euro, pero claro, aquí lo que habría que preguntarse es realmente esas infraestructuras, ese canuto, esos tubos, ¿quién los construyó en última instancia? Porque estas empresas han contado con dinero público. En el caso de Telefónica es indudable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo que se ha hecho de las infraestructuras? ¿Se ha hecho con inversiones privadas? Sí, pero también con inversiones públicas. Y sobre todo se ha hecho con la ayuda de una política de bajos tipos de interés y de una compra de deuda, en el caso de Europa, por parte del Banco Central Europeo, que ha beneficiado precisamente a estas compañías. De hecho, Telefónica es una de las compañías que más se ha beneficiado de esto, porque con una gran deuda que tendría que haber supuesto cierto castigo en los mercados, mantuvo limitada esa prima de riesgo, ese interés de esa deuda, en buena medida por la intervención del Banco Central Europeo, ¿no? Pero indudablemente la batalla está ahí, es una batalla también que incluye pues un poco a todas las demás guerras en las que estamos en marcha, esa guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Orange blande todos los días un informe de PricewaterhouseCoopers que estima en 600.000 millones lo invertido en redes europeas en la última década, de las cuales se estarían beneficiando los gigantes de Silicon Valley. Se está hablando que anualmente se están gastando las telecos europeas unos 55.000 millones de euros, comparados con casi los 1.000 millones invertidos por estas megacompañías en el último año. Y entonces, pues Payete, que es el presidente de la GSMA, que es un poco la patronal, ¿no?, del sector europeo, pues se lleva un año entrevistándose con los responsables de todas estas empresas de Silicon Valley e intentando decirles, oye, vamos a llegar a un acuerdo porque si no los gobiernos van a empezar a pelearse y al final todos acabaremos pringando. Los que vamos a pringar sin ninguna duda somos los usuarios, porque si ponen un impuesto, si se paga por uso, al final seremos los usuarios los que abonemos la factura, pues como hacemos siempre, básicamente, José Antonio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buen día de este lunes de Pascua. Si te queda algo de descanso, buen descanso. Y si no, a por ello, buen negocio. Igualmente, un abrazo, José Antonio.